La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias, Señor, porque nos has hecho tu pueblo, Dios, por tu gracia, por tu amor, por tu obra en nosotros. Gracias porque estás aquí. Habla a cada corazón, Señor. Hay tantas personas que necesitan escuchar una palabra de aliento, una palabra de desafío, algo que nos acerque más a ti, algo, Señor, que nos haga entender, que nos haga comprender las verdades, Señor, de tu bondad y de tu amor. Permítenos hacerlo así. Cada persona que está recibiendo este mensaje, que reciba bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta iglesia, gracias por nuestro pastor. Que Dios bendiga su palabra en este momento. Que Dios les bendiga. Amén. Es el tiempo de ir a la palabra del Señor y buscar en ella lo que tiene para nosotros, tal como hemos dicho, lo que creemos de la palabra del Señor, lo cuánto la amamos y cuánto necesitamos que el Señor nos hable ahora. Señor, bendícenos, háblanos, por favor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Rendirse jamás. Hoy es el inicio de una nueva serie de sermones, una nueva parte de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, en donde este es el mensaje: rendirse jamás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14 es el centro de esta sección. No estudiaremos este versículo el día de hoy en el sermón de hoy, pero es parte de la sección de la carta en donde nos basaremos ustedes y yo durante algunos domingos. Rendirse jamás. El día de hoy el sermón se llama La alegría de persistir. Porque eso de no rendirse, ¿no es cierto?, tiene que ver con persistencia. Ahora iniciamos el estudio del pasaje más famoso, más interesante de esta carta, sin duda. De aquí surge nuestro texto lema, ya lo mencionamos, ¿no? Ya lo dije. Prosigo a la meta, al premio de su prominimiento de Dios en Cristo Jesús. Es nuestro lema, es lo que decimos nosotros los de Oreb al final de los cultos. Y la enseñanza fundamental de este versículo y de esta sección de la carta es eso precisamente, la persistencia. Prosigo, dice el apóstol Pablo, prosigo. Persistir, según el diccionario, es la acción de continuar, seguir, mantenerse y en oposición a persistir, porque en ocasiones las palabras se entienden muy bien cuando entendemos lo que es lo opuesto. En oposición es desistir, ¿no? Entonces, persistir es no desistir. Así que cuando pensamos en persistir, damos por hecho que hay quienes no persisten, o damos por hecho que hay razones que nos impiden persistir. Es decir, que la persistencia es un reto, es una decisión personal y se requiere de alguna fuerza poderosa para lograrlo. Y la persistencia se aplica a todas las áreas de la vida, por supuesto. Se requiere persistencia para mantenerse en el matrimonio, para la paternidad, para los estudios, para el trabajo, para el deporte. La fe misma, es más, la vida misma, la vida integral, la vida misma, no solo la vida cristiana, sino la vida misma requiere de persistencia. Tristemente hay muchos seres humanos que no persisten, renuncian al matrimonio, renuncian al estudio, renuncian al trabajo, renuncian a la paternidad. ¿No es eso lo que significa el aborto, por ejemplo, una renuncia a la maternidad? Y hay quienes no persisten, incluso hay quienes renuncian a la vida. Y no solamente aquellos que atentan contra su vida en el sentido del suicidio, sino aquellos que atentan contra su vida en el sentido de no vivir, de encerrarse, de enconcharse, de abstenerse de la vida esta maravillosa que Dios nos dio, porque sin duda la vida tiene dolores, tiene dificultades, tiene situaciones difíciles, por supuesto, pero Dios nos la dio y lo que Él da siempre es bueno. Así es que la vida tiene algo de bueno y deberíamos vivirlo a plenitud. Por eso es que conviene hacer algunas preguntas respecto a vivir con persistencia, porque la persistencia tiene una oposición, la renuncia, el acto de desistir, la negligencia para no seguir adelante. Y por eso quiero que ustedes y yo nos hagamos dos preguntas y contestemos por favor ahí. Le pido a todos, incluso a los que regularmente no escriben nada, ni like, ni hola, ni buenos días, por favor, en esta ocasión, escriba su respuesta a estas preguntas. Las voy a estar leyendo. Número 1, primera pregunta. ¿Qué nos motiva a los seres humanos a persistir? ¿Qué hay? ¿Qué fuerza hay en este mundo? ¿Qué cosas, qué motivaciones hay en la vida de los seres humanos para persistir? ¿Por qué persistimos? En lo que sea, en el matrimonio, en la paternidad, estudio, trabajo, en la vida cristiana, en el estudio de la Biblia, en la lectura de la Biblia, para terminar toda la lectura en un año. ¿Qué nos motiva a persistir? Y segunda pregunta, ¿qué cosas nos evitan persistir? Algo así como los enemigos de la persistencia, ¿no? Vayamos pues a la palabra del Señor y leamos el pasaje que nos corresponde el día de hoy. Se trata de Filipenses capítulo 3,
En primer lugar, leeremos los versículos 1 al 7 solamente. Dice la palabra: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué hermosa palabra, ¿no? He aquí la primera enseñanza. Persistamos con alegría. Dos ideas muy importantes maneja Pablo en esta introducción a su discurso, porque evidentemente es un nuevo discurso. Él dice, no por lo demás. Eso es una como transición y es un nuevo discurso. Y dos ideas maneja muy importantes. Primera de ellas, nos habla del gozo de permanecer o del gozo permanente del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, podría ser traducido mejor, dicen algunos eruditos en el griego, que podría ser traducido de esta manera, además de todo. Y queda mejor esta idea, porque no está diciendo el apóstol Pablo solamente así como haciendo alusión a lo pasado. Sí, está haciendo alusión a lo pasado, pero en este sentido. Y además de todo lo que les dije, además de todo lo que ya les dije, gócenlo. Es como si dijera eso. Además de vivir de esa manera que les he propuesto, les propongo una cosa más. Disfrútenlo. O sea que se trata de un extra, un pilón de la vida en el Señor. Porque, hermanos míos, no se trata de sufrir la vida cristiana, sino de gozarla integralmente, porque estamos en el Señor y con el Señor se puede gozar la vida. Y se trata de una experiencia no temporal, sino eterna, porque el gozo en el Señor no es un asunto que dura un tiempo mientras vamos al mundial o algo así. No, tiene que ver con la eternidad a partir de ahora. En Cristo no hay crisis ni escasez de gozo espiritual. En segundo lugar, nos advierte de su estrategia de repetición. El apóstol Pablo establece una estrategia que él tiene, una estrategia en su discipulado. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Todos aquellos que piensan que aquí en la iglesia los predicadores, particularmente yo, repetimos las cosas, pues Pablo también lo hacía. Y el Señor Jesucristo también lo hacía, por supuesto, contaba varias veces las mismas parábolas, porque es una ley de la enseñanza, de hecho se llama la ley de la repetición. Las personas aprendemos cuando repetimos las cosas, en el deporte, en el arte, sea lo que sea, en el canto, en la música, en tocar un instrumento, en el baile. La repetición es fundamental. Una persona no puede ser excelente si no repite. Igual en la fe, igual en el discipulado. Debemos tomar en cuenta que Pablo escribió muchas otras cartas que no tenemos, y es de suponer que en ellas enseñó cosas parecidas a las que encontramos en esta carta que sí conocemos. Alguien me dijo, ¿cómo cuántas cartas escribía Pablo a Filipenses? No tengo la menor idea, pero estoy seguro que escribió muchas cartas a los Filipenses. Los amaba mucho. Está clarísimo que los amaba mucho. Debió escribir muchas cartas. Yo no sé, 5, 10, 7, 30, las que usted quiera. Recuerde que en aquella época no hay celulares, no hay otra manera de comunicarse cuando las personas no están juntas físicamente, sino a través de las cartas, y debió escribir muchas cartas. Pero estas escogió Dios, o estas inspiró Dios para nuestro bien. Pero seguramente les dijo esas mismas cosas en otras cartas anteriores. Y no dudemos que en cartas posteriores volvió a hacerlo. Él está estableciendo aquí su estrategia educativa, la repetición. Todo esto nos ayuda a establecer en nuestra vida una disciplina. He aquí un principio, una disciplina. La persistencia en la verdad que alegra. El apóstol Pablo dice que nos gocemos, que vivamos como Él nos recomienda y además nos gocemos. Y luego establece que Él no tiene problemas en repetir las cosas. Es que me parece que hay aquí una idea. Mezclamos estas dos cosas que dijo y tenemos un principio, la persistencia en la verdad que alegra. Algunos consideran aburrido repetir las cosas. Otros consideran inútil sistematizar la vida. Pero una cosa es cierta. Hermanos míos, en el mundo no triunfan los más capaces, no señor, sino los más disciplinados.
Los que repiten y repiten y repiten. Creo que les he contado de aquella bailarina, una prima bailarina, ya es una persona anciana en este momento, pero hace algunos años era de las bailarinas más importantes o la más importante del momento. Y un día la entrevistaron en la televisión. Disculpen que no recuerdo su nombre en este momento, pero le preguntaron cómo hacía para mantenerse, ya era una persona adulta, cómo hacía para mantenerse en forma y mantenerse siendo la prima bailarina, si se dice algo así, ¿no? Ella dijo, yo tengo en mi casa, dice, tengo un salón de ensayo, yo me levanto y decía ella, yo no sé los nombres del ballet, pero decía ella, me pongo ahí en la barra y hago qué sé yo, decía los nombres en francés de los pasos que daba. Y le dice la que lo está entrevistando, pero esos son los fundamentos. Eso que usted me está diciendo son los pasos 1, 2, 3 del ballet. Decía yo, sí, usted me preguntó cómo hago para mantenerme en forma. Eso es lo que hago. Repito y repito y repito los fundamentos del ballet. Me encantó la idea. De eso habla Pablo aquí. Una buena lección de vida que sacar de la contingencia es esta: persistir, repetir, regresar y reafirmar en nuestra vida las verdades que nos alegran la existencia. Alguien me dijo que no escuchaba los devocionales con el Paz una vez, sino que los escuchaba varias veces, muchas veces. Me dijo que llegó a oír el devocional 7 veces, el mismo devocional 7 veces. Porque cada vez que lo oía otra vez, encontraba mejores cosas. Y aquí algunos dicen, no, está loco ese. Si soportar el oír el devocional una vez, algunos pensarán así. Oiga, aquí el apóstol Pablo está estableciéndonos un principio: la persistencia en la verdad que alegra. Las cosas buenas hay que repetirlas. Y no estoy estableciendo como regla aquí que usted debe escuchar mi devocional o el devocional del pastor Eli 7 veces. No estoy diciendo eso. Pero sí sería bueno decir que debe oírlo todos los días. Porque eso es repetir la enseñanza. Y repetir, y otra vez, y otra vez. Y otra vez, y hacer las mismas cosas buenas. Y además con gozo. Seamos prácticos y consideremos algunos hábitos edificantes. Si el apóstol Pablo está hablando del gozo, de la persistencia, ¿no es cierto?, de la repetición, entonces déjenme decirles algunas cosas muy prácticas. Déjenme traducir esto porque podría, como siempre digo, de repente queremos agarrar la Biblia y hacerla así como preceptos filosóficos inentendibles. Hagámoslo práctico. Les recomiendo 4 cosas fundamentales que hay que repetir. He aquí 4 cosas que un cristiano debería repetir. O sea, la persistencia en la verdad que alegra debería traducirse en muchas cosas que debemos ser ustedes y yo. Pero déjame decir 4 solamente para comenzar. Número 1, persistamos en la vida devocional. Escojamos un tiempo, un lugar especial para estar a solas con el Señor. Hablemos con Él por medio de la oración y dejemos que Él nos hable por medio de la lectura de la Biblia. Eso sería un buen hábito, una buena repetición gozosa, un buen acto de persistencia que alegra. Pero hay gente que se levanta cada día como el borra, sin plan, sin agenda. Y no estoy diciendo que seamos estrictos y que tenga usted toda una carpeta de apuntes y que cada día se ponga 35 cosas que hacer, pero sí establecer hábitos y devocionales. Es fundamental mi tiempo con el Señor. Y no solamente el que se escucha en el audio, que dura entre 10 y 15 minutos, sino mi tiempo a solas con el Señor. Voy a su palabra. Yo le hablo a través de la oración. Él me habla a través de la lectura y me dice cosas y tomo nota y hago apuntes en mi vida. Aquí está uno de mis libros de apuntes y me compré soy muy sangroncito, me compré este libro que tiene la posibilidad de tomarle una foto y se traslada a mi computadora automáticamente y lo grabo y esto se borra solamente con un paño con agua, se borra y vuelvo a utilizarlo y tengo todos mis apuntes ahora de mis devocionales personales y hay que hacer eso cada día. Persistamos en la vida devocional. Otra sugerencia, persistamos en la celebración congregacional. Establezcamos como prioridad asistir a las reuniones de la iglesia. Es muy importante que desarrollemos relaciones interpersonales con otros cristianos y que celebremos la vida cristiana en comunidad. Cuando alguien no establece este principio, este valor, de repente en su vida, cualquier circunstancia desagradable puede impedirle que asista. De hecho, hay personas el día de hoy que están teniendo problemas para regresar a los cultos, que no están regresando a los cultos. Alguien me dijo, ¿y será que no tienen a qué regresar? Tal vez no hay regreso porque tal vez nunca habían venido, tal vez nunca vinieron de verdad espiritualmente hablando. Porque si hubieran venido espiritualmente hablando, estarían de regreso gozosos. No me tomen a mal, yo sé que hay algunos enfermos, hay algunos en situación que no pueden salir de su casa todavía, no se ponga el saco de nada, pero hermanos míos, y aquí otra acción en la que deberíamos tener persistencia, la celebración congregacional.
En tercer lugar, persistamos en nuestro crecimiento. No dejemos de crecer. Hagamos todo lo que nos toca hacer para avanzar. No es bueno estancarnos. No es bueno permanecer en la misma estatura espiritual. No, Señor, nadie está de esa manera. Ningún niño está de la misma estatura de un mes a otro. Crece, ¿no es cierto? Lo dejamos de ver y ya es un hombre grande. ¿No le pasó eso ahora con la pandemia? Que ahora que nos volvemos a ver, yo volteaba hacia 1,5 metros y nada, que el chamaco está por acá. Algunos ya me pasaron. Algunos jóvenes que eran más bajos de estatura que yo ahora ya me pasaron. Ahora los veo hacia arriba. Le digo a los papás, ustedes a estos hijos ya no les pega más que en defensa propia. No es cierto, ya no los disciplina más que para pedirles disculpas. Persistamos en el crecimiento, así como crece la gente. Y usted dice, bueno, pero hay un punto en el que ya no crecemos. Sí crecemos, yo sigo creciendo. Físicamente he dejado de crecer, no solo he dejado de crecer, me he empequeñecido. Según yo medía 1,82, ahora mido 1,80. O sea que 2 centímetros menos. Pero además de eso, eso es mi físico, pero espiritualmente hablando, intelectualmente hablando, en ideas he crecido, por supuesto que sí. Toda la gente me dice eso del hermano Elí. Ahora que se fue a Estados Unidos y que está estudiando allá y regresa acá y predica, montones de ustedes me han dicho eso. No, hombre, claro, se le nota el crecimiento, qué bárbaro, está siendo transformado por el Señor, es tremendo. Ciertamente. Ya no está creciendo físicamente mi hijo, ya no está en etapa de crecimiento, pero sí está creciendo en lo espiritual. Sí, persistamos en el crecimiento. Además, persistamos en compartir con otros nuestra fe. Somos parte de la estrategia de Dios para anunciar su evangelio a toda criatura. No nos autoexcomulguemos de este proyecto, porque también en eso debemos crecer. Así que, hermanos míos, no dejemos de repetir y repetir lo bueno. Dios no se cansa jamás de bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos cada día. Ciertamente el sol sale todos los días, ¿no es cierto? El sol sale todos los días, de la misma manera que el anterior día. Y así lo ha estado haciendo desde hace miles de años. Pero eso no significa que no sea un asunto extraordinario. El hecho de que el sol salga, porque la tierra gira. Y entonces la vemos, esta parte de la tierra, de repente nos topamos otra vez con el sol. Eso es un asunto impresionantemente extraordinario. Una cosota enorme, congelada en el centro y en la superficie explotando de una forma extraordinaria, más que las bombas atómicas, y lanzando su energía hacia los planetas que giran en torno a él. Eso es un fenómeno tremendo, extraordinario, pero es tan cotidiano todos los días que nos parece cualquier cosa. No es cualquier cosa, es algo impresionantemente grande. Y Dios lo hace otra vez y otra vez y otra vez para nosotros. Dios es persistente, disciplinado, lo hace y lo hace y lo hace. Me encanta un cuadro de esos lindos que hay, me parece que es de Sigue, aquel personaje de otras épocas. Recuerdan que está él sentado así como en una montaña y está saliendo el sol y aplaude y le dice, vamos Dios, como animando a Dios que está haciendo eso. Vi alguna vez otro que decía, si no viste el amanecer de esta mañana, no te preocupes, tengo otro para ti mañana. Me encanta esa idea. Dios es persistente. Pues nosotros persistamos en la fe con alegría. Porque recuerde, estas dos cosas están implícitas aquí en esta enseñanza. Persistamos, pero persistamos con alegría, no con aburrimiento. Persistamos con alegría. Segunda enseñanza de este pasaje, persistamos en el cuidado de la verdad. Esto lo dice Pablo, ya nos advirtió que él va a repetir cosas que ya había dicho antes. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y ustedes decimos, oh sí, tiene razón, hay unos perros bien bravos que andan sueltos por ahí. No habla de eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está llamando perros a unos malos maestros. Pablo está llamando perros a algunos falsos profetas, hay falsos apóstoles. Me parece que este término le queda perfectamente bien a algunos que salen por televisión. Pablo está hablando de falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles. Y luego también les llama malos obreros y le llama mutiladores del cuerpo. En el mundo en que vivimos, hermanos, hay muchas ideas, algunas de las cuales se disfrazan de evangélicas y están alcanzando a muchos con sus errores. Esto no es nuevo. Miren, en el primer siglo ya sucedía eso. La iglesia siempre ha tenido enemigos de esta clase. Recordemos al profeta mercenario Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Cuando no pudo maldecir al pueblo. No pudo. Fue imposible maldecir al pueblo de Dios. No lo pudo hacer en varias ocasiones, le pagaron y todo, pero no pudo maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, debo decirles que más adelante, si seguimos leyendo esta historia, finalmente sí le dio cierta maldición al pueblo, porque le dijo a Balac el rey,
Mira, dale tus hijas en casamiento a los hijos de Israel y que se casen con ustedes y ustedes con ellos y se mezclan, porque Dios les dijo que no se mezclaran, pero cuando se mezclan serán debilitados. Y finalmente sucedió. Así es que finalmente, aunque no pudo maldecirlo así con sus palabras, porque cada vez que abrió su boca bendijo a Israel, sin embargo, sí hubo cierta maldición, terrible maldición, porque causó la mezcla de las ideas paganas con las ideas del pueblo de Dios. Y esto trajo contaminación, debilitamiento del pueblo. Esta sigue siendo la estrategia del enemigo de nuestras almas. Sigue siendo la misma estrategia, contaminar al pueblo de Dios. Los problemas que Pablo enfrentaba eran varios y se parecen a los que tenemos ahora mismo. Sí, sin duda que eran también problemas como los que tenemos ahora. Y es la misma idea. Falsos maestros, maestros con ideas torcidas. No todas sus ideas son torcidas. Eso es lo interesante, porque hay gente que piensa que los falsos maestros traen cuernos, cola y una pata de gallo y otra pata de chivo, algo así. No, están disfrazados de piedad, ¿no? Algunos andan muy guapos, muy bien vestidos y dicen textos bíblicos y traen una Biblia bajo el hombro y mueven la Biblia para todos lados y la leen y dicen cosas con la Biblia y no sé qué. Sin embargo, no predican el evangelio verdadero del Señor. No sé si vieron, pero hasta saltó. Esta es una Biblia muy antigua que se me está desbaratando. No le vuelvo a golpear así porque se me está desbaratando ya el papel. Miren, es mi Biblia más antigüita. De hecho, es una versión antigua, se llama. No es la de 60, sino una anterior todavía. Pero hay falsos apóstoles que usan la Biblia, falsos profetas, y están contaminando al pueblo de Dios, a la iglesia. Eso lo puedo ver yo. De repente alguno de ustedes, hermanos, ovejas de Oreb, viene conmigo y me dice, pastores, que oí esto. Y bueno, los pastores tenemos que hacer nuestro trabajo y yo me gozo en poder enseñar la verdad. Y como Pablo, repito, otra vez y otra vez. Por eso pienso que vamos a ubicar algunas de estas ideas de las que debemos guardarnos. Porque recuerde, la enseñanza aquí es, persistamos en el cuidado de la verdad. Digámoslo de manera práctica. He aquí una primera manera de decirlo así. Cuidado con el legalismo. Se trata de la herejía que enseña que la salvación y las bendiciones de Dios son el resultado de nuestras obras. Condena a los seres humanos a confiar en su bondad en vez de confiar en Dios. En el mundo hay muchos que viven reprimidos, tratando de portarse bien y viviendo ausentes de Dios y siendo malos por dentro, aparentando ser buenos por fuera. Me parece que la doctrina de la caída de la gracia tiene que ver con esto, tiene que ver con esta herejía del legalismo. Aunque hay personas que son de lo peor, se portan de lo peor y yo no sé cómo es que creen en la caída de la gracia, no deben tener esperanza alguna de salvación por su forma como viven y cómo se comportan. Pero sí, es el legalismo. Hay por ahí personas judaizantes en nuestro tiempo. Hay algunos grupos que se llaman mesiánicos que se la pasan alabando la cultura judía. Incluso usan terminología judía, no, Yoshua, ¿no? Se enojan que digamos Jesús, Yoshua. No quieren que digamos Jesús, ya ese no es el nombre del Señor, es Yoshua. Como si la cultura judía fuera la salvación. Como si guardar los rituales judíos fueran la salvación. Toda la Biblia nos enseña que el pueblo hebreo, aunque cumplía con esas cosas, estaba perdido y alejado de Dios. El apóstol Pablo se la pasó diciendo eso, que pretender vivir atado a la ley no salvaba a nadie, que era la gracia de Cristo Jesús la que podía salvarnos. Cuidado con el legalismo, cuidado con la moda en general del mundo religioso. Existen movimientos y experiencias que se oponen al cristianismo, pero se ponen de moda en el mundo religioso y algunos cristianos tienen problemas para descifrar sus artimañas. A este respecto se aplica el sabio proverbio popular que dice, no todo lo que brilla es oro. Cuidado con las modas, queridos hermanos. El día de hoy está de moda en las declaraciones. Declaro esto, declaro aquello, cancelo. Y como dicen, decreto. ¿Se acuerdan cuando ustedes oraron por mí todo un día? Cuando estuve enfermo, hospitalizado y oraron por mí durante todo un día. Un hermano, lindo hermano, yo creo, quería orar por mí. Se conectó y pidió permiso para orar por mí. Y yo agradezco eso y agradezco su gesto. Y fue lindo. Pero el hermano comenzó a orar y comenzó a decretar. Y decretamos sanidad sobre tu siervo y no sé qué. Y gracias a Dios el hermano Armando Aguilar, como dicen por ahí, bien bajado de ese balón, interrumpió en una respiración del hermano cuando estaba agarrando aire, interrumpió y dijo, gracias hermano, gracias, aquí nosotros le suplicamos al Señor y le pedimos, y Él sabe lo que hace, no le ordenamos nada, aquí le pedimos al Señor, y tiene razón, pero está de moda eso, declarar, ya todo el mundo anda declarando, y algunas personas ni siquiera saben de dónde viene esa idea, de dónde viene ese pensamiento,
esa práctica de la declaración viene del humanismo, de creer que tengo poder, de creer que puedo decretar cosas, de creer que mi palabra es poderosa para hacer que cosas sucedan. Y solo Dios puede hacer eso. No todo lo que brille es oro. Cuidado con las enseñanzas que destruyen en el mundo. Está lleno de enseñanzas que destruyen y algunas de ellas están disfrazadas de piedad. Pablo les llama, fíjese, les llama perros, porque así llamaban los fariseos a los gentiles, a los no judíos. Se trata de una alusión a la actitud ventajosa de algunos. Pues si decimos, no, estos andan peleándose como perros, o sea, como con ventaja. Además, los perros antes eran animales salvajes, parientes de las hienas, de los lobos, de los coyotes, ¿no es cierto? También los llama malos obreros, para referirse a su interés económico. Todo lo que quieren es asunto económico. También describe su resultado como la mutilación del cuerpo. Y seguramente esto de la mutilación del cuerpo es una alusión al énfasis desmedido que hacían a la circuncisión. La circuncisión es una operación que se hace en los varones y que consiste en un corte y por eso llama mutiladores del cuerpo. Sin embargo, algunos interpretan que también puede relacionarse este asunto de la mutilación del cuerpo con la división del cuerpo de Cristo, pues su doctrina dividía a la iglesia. Seguramente se refiere al énfasis desmedido en la circuncisión, porque más adelante Pablo hace referencia a su propia circuncisión. Pero se puede también usar metafóricamente para hablar de cómo las doctrinas equivocadas mutilan la iglesia, cortan la iglesia, separan la iglesia. Y hay denominaciones y grupos que a eso se dedican. Y lo peor es que estos falsos predicadores, falsos profetas, falsos creyentes de estos grupos religiosos se dedican a sacar gente de otras comunidades en lugar de ir a predicar al mundo. Por eso llamamos a este problema pescar en pecera. Hermanos míos, por eso tengamos cuidado. Ya dijimos que no todo lo que brilla es oro. Y el hermano Juan lo dice de esta manera: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si en la época de Juan, primer siglo, cuando recién está naciendo la iglesia y formándose la iglesia, ya había este problema, imagínese el día de hoy. Imagínese el día de hoy. El problema es mucho más grave. Por eso, hermanos míos, debemos tener cuidado, cuidar la verdad de la palabra del Señor. Por eso hemos llamado a esta enseñanza: persistamos en el cuidado de la verdad y, por cierto, como hemos dicho, hagámoslo con gozo. Por eso, persistamos en el cuidado de nuestra fe. Otra exhortación del apóstol: persistamos con pasión y entrega. Finalmente dice el pasaje: porque nosotros somos la circuncisión. Aquí Pablo está haciendo alusión a lo que enfatizaban desmedida y equivocadamente aquellos religiosos legalistas, que les importaba mucho el asunto de la circuncisión. Y Pablo dice: nosotros somos la circuncisión. Y conste que Pablo está diciendo esta palabra porque nosotros somos la circuncisión a personas, algunas de las cuales no estaban circuncidadas porque no eran judíos de raza. En la iglesia de Filipos había personas judías de raza y personas no judías, es decir, gentiles, es decir, romanos, griegos y de otras nacionalidades, porque el imperio romano era muy cosmopolita, había de todas las nacionalidades. Y Pablo dice: nosotros somos la circuncisión. ¿De qué está hablando Pablo? De una circuncisión espiritual, de una señal en el corazón y no en el cuerpo. Sigue diciendo: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, nuestra circuncisión no tiene que ver con asuntos del cuerpo, de la carne. Tiene que ver con un acto de fe, de creer en el Señor. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Se fija lo que está diciendo Pablo? ¿Qué? ¿Se creen mucho? ¿Se creen muy judíos y están circuncidados y no sé qué? Yo más que todos ustedes. Les gano en eso, en todo. Y miren los argumentos de Pablo. Circuncidado al 8º día. Él fue circuncidado al 8º día, igual que el Señor Jesucristo. O sea, cumplió la ley. Su papá y su mamá cumplieron la ley al pie de la letra. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hecho hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Voy a traducir eso. Oigan, yo soy más judío que ustedes. Yo tengo más de qué gloriarme. Yo fui circuncidado en el día exacto que debe ser circuncidado. Soy raza pura israelita. Soy de la tribu de Benjamín. O sea, tengo mi heráldica. Yo sé quién es mi papá y mi abuelo y mis bisabuelos, no sé qué. Y vengo desde la tribu de Benjamín. O sea, que soy hebreo de hebreos. Mi sangre no está mezclada con la de ningún otro pueblo. En cuanto a la ley, no, hombre, soy de los más estrictos que hay. Los fariseos eran los más estrictos, los más fieles,
los estudiosos de la palabra y más fieles así, se ceñían a toda la ley. Dice, yo soy de los más fieles. En cuanto a celo, a pasión, incluso perseguía a la iglesia por mi pasión, por defender la ley. En cuanto a la justicia, o sea, en cuanto a mi comportamiento, Pablo dice, se atreve a decir, soy irreprensible. Yo cumplo la ley de Dios. Pero luego le añade, y uno pensará, Pablo se está echando demasiada crema a sus tacos, ¿no? O sea, ¿de veras es todo eso? Bueno, eso dice él, y Dios permitió que lo escribiera y que se perpetuara en la Biblia. Y luego dice Pablo, mire la frase con la que termina este discurso. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. O sea, todo eso de lo que podría presumir, y ahora estoy presumiendo solamente para confrontar a estos mentirosos falsos profetas, todo eso para mí no es nada. Lo pierdo todo por una sola cosa, Cristo. Me encanta esta forma de concluir del apóstol. La cosa es clara. Seguir a Cristo es lo que da sentido a la vida. Los que combatían contra la verdad que Pablo predicaba se fundaban en la ley, en sus aspectos raciales. Pablo les dice que en ese campo también les puede ganar, pero ahora tiene algo mejor en lo cual confiar. Por causa de Cristo ha dejado todo valor a un lado. Ha dejado todo valor de raza, de experiencia religiosa, lo ha dejado a un lado por causa de Cristo. Hermano mío, el cristiano vive una vida cristocéntrica o no es realmente cristiano. Nuestra vida está basada en Cristo, no en mi apellido, no en mi tradición religiosa, no en cuántos años tengo viniendo a la iglesia, no en quién haya sido o sea actualmente mi pastor, no en que mi tío haya sido obispo de no sé dónde. No tiene que ver, no que tengo una Biblia muy vieja que hasta cuando la golpeo sale polvo que se está deshaciendo. Eso no es mi valor. Mi valor es que creo en Cristo ahora mismo, en este momento presente, no en el pasado y en mi historia, sino ahora mismo que creo en Cristo. Este es el valor. Esto es lo que de veras cuenta, más que una operación en el cuerpo como la circuncisión o una práctica religiosa. El problema es que existen muchas experiencias que podríamos llamar piratas respecto al cristianismo. Mire, veamos algunas de estas cosas que me parece que son la manera de aplicar eso a nuestro contexto histórico actual. Cuidado con el cristiano cultural. ¿De qué estoy hablando? Este es aquel que ha encontrado en la comunidad de fe un refugio, un grupo de amigos, una oportunidad para expresar algunas de las necesidades que tiene, asiste regularmente, aunque si tiene otra cosa que hacer, no dudará en hacerla antes de congregarse. Participa en algún ministerio, canta o da clases, aunque no está dispuesto a dar su vida por ello. Se relaciona con los demás, pero no está sometido al liderazgo ni a la visión de Dios de la congregación. Se llama a sí mismo cristiano, pero no tiene un serio compromiso para anunciar la fe a otros. No está muy interesado en tomar cursos de capacitación ni en ser parte de alguna experiencia misionera seria. Hay cristianos así, cristianos por cultura. Algunos le llaman simpatizantes. Sí, piensa que qué lindo, ¿no? El cristianismo es muy lindo. Los evangélicos son personas muy especiales. ¿Sí? A mí me gusta mucho ir a la iglesia. De vez en cuando voy a esta, de vez en cuando voy a un asunto de cultura. Cultura general. La cultura no salva, hermano. Solo Cristo salva. La cultura no salva a nadie. Pero hay un cristianismo cultural. Hay personas así que hablan del cristianismo como un asunto de cultura. El cristianismo consanguíneo, un extremo. Otro extremo. Este es aquel que es hijo de cristianos. Desde pequeño asistió a la congregación, aunque por algunas temporadas se ha apartado para regresar con nuevos bríos después de algún problema serio. Se enorgullece de algunos eventos especiales en su vida y se cree con derechos de antigüedad en la congregación. Se especializa en ocasiones en criticar todo lo que se hace en la iglesia, no aporta bendición alguna, pues no disfruta de la bendición fundamental de la salvación y la vida cristiana victoriosa. Hay cristianos así, le digamos el consanguíneo, que no ha tenido una experiencia personal con Jesús y se le nota en su forma de comportarse, se le nota en su falta de compromiso con la iglesia. Seguramente no diezma tampoco, no asiste con regularidad, es un asunto de consanguinidad. El cristiano ocasional, este es aquel que de repente le da por congregarse y desarrollar algunas actividades religiosas para desaparecer por un periodo de tiempo y regresar después. Los espacios de tiempo pueden ser semanas o meses, dependiendo de las ganas que tenga, porque incluso en ocasiones asiste por parto, como dice, no, me nació venir y vine. Ahora, la mayoría de estos cristianos no se comprometen mucho ni con la educación cristiana, ni con la proclamación. Algunos viven muy satisfechos y no se conmueven ante las demandas del evangelio. Sin embargo, hermanos, hay otra cosa, hay otra manera de vivir.
Hay otra clase de gente en la iglesia. Estos casos que mencioné antes, que por supuesto son muy diversos, solamente mencioné algunos rasgos, pero los causa justamente la confusión que hay en el mundo. Justamente los falsos profetas, las falsas doctrinas, las falsas ideas que pululan por todas partes y que se proclaman por el internet y por la televisión. Y esto es lo que confunde a muchas personas. Y hay quienes viven un cristianismo que no lo es. Un cristianismo cultural, un cristianismo consanguíneo, un cristianismo ocasional. Pero en la iglesia también hay otra clase de personas, otra clase de gente, el cristiano discípulo. Y es aquí donde usted y yo debemos quedar inscritos, el cristiano discípulo. Este es aquel que sigue a Cristo y esto da sentido a su vida. La principal característica que tiene, según el pasaje, es que Jesucristo es su prioridad número 1. Todo lo demás es secundario. Está dispuesto a perder lo que sea con tal de conocer a Cristo más profundamente, como dijo el apóstol Pablo. No se trata de un teólogo de profesión necesariamente o de un pastor, no necesariamente. Se trata de un cristiano normal, alguien que tiene que ganarse la vida, que tiene familia, que dedica tiempo para hacer deporte, para divertirse, para estudiar, para comer y ser feliz. Es un héroe sin capa como los que yo canté el otro día, pero todo esto lo hace en torno al Señor. Todo esto lo hace por causa del Señor viviendo en su vida. Se trata de una vida cristocéntrica que se vive a plenitud. Se trata de una vida integral, no limitada ni reprimida, sino de una vida total que tiene a Cristo como prioridad. Y en virtud y razón de esta prioridad que es Cristo, se ordena en forma perfecta en todo lo demás, consiguiendo un equilibrio que da salud. Es un cristiano que tiene como roca principal de su edificio de vida a Cristo. Y sobre eso edifica su vida. Es Cristo el fundamento de su vida. Así es que todo lo demás, trabajo, diversiones, relaciones interpersonales, todo lo demás tiene que ver con Jesús. Esta es la clase de gente que Jesús siempre ha querido que le siga. Esta es la clase de gente que hace diferencia en el mundo. Esta es la clase de personas que una iglesia cristiana intenta formar. Esta es la clase de ciudadanos que el país necesita. Y es lo que tú y yo, hermano mío, podemos intentar ser a partir de ahora. Y podemos ser a partir de ahora. Así que después de todo esto, de todo el discurso oído, tengo un desafío. Desafío a la alegría de persistir. Recuerden, esta ha sido la idea aquí principal, la persistencia. Persistir en el Señor. Persistir en el gozo, dijimos en primer lugar, ¿no es cierto? Nuestro primer punto de enseñanza fue esta: persistamos con alegría, porque lo que nos pide el apóstol Pablo, lo que nos dice la palabra que hagamos, hagámoslo pero además alegres. Y luego persistamos en el cuidado de la verdad. Cuidado con los falsos profetas, cuidado con eso a los que el apóstol Pablo llama perros, malos obreros y todo eso. Y luego persistamos con paciencia y entrega. Y en este punto de paciencia y entrega es donde debemos, me parece a mí, concluir. Por eso tengo un desafío a la alegría de persistir. Mire, buscaba yo ilustraciones, buscaba yo ejemplos. ¿Qué ejemplo poner? ¿Qué historia contar para concluir este asunto de la persistencia de nuestra fe? La persistencia de nuestra fe. Y pensé en varias cosas. Hay muchas cosas que decir. Hay muchos ejemplos en el mundo de persistencia. De hecho, estoy seguro que podemos usarlos en algún otro sermón. Y lo hemos hecho, por cierto, en otros sermones. Por ejemplo, hablando de fútbol, ya que recientemente la selección calificó para el Mundial, podríamos pensar en el partido del siglo entre Inglaterra y Alemania, donde el gran Beckenbauer, el Kaiser, jugó con el brazo vendado porque estaba quebrado su brazo. México 70, Estadio Azteca, jugó lesionado. Ganó Italia de todas maneras 4-3, ¿no es cierto? Pero ese tipo persistió, no lo podían sacarlo del partido porque era el jefe, el líder de todos. Se sale del equipo y se pierde el equipo. Y él persistió, aún lesionado, jugando. Casi mete un gol, así lesionado, por cierto. O podía hablarles de Abebe Bikila, aquel etíope que ganó el maratón de los Juegos Olímpicos de Roma 1960, descalzo, a no sé cuántos kilómetros. Los tenis nuevos que le habían regalado, porque venía de Etiopía, un país pobre, le sacaron ampollas, se quita los tenis y sigue corriendo descalzo y gana el maratón, 42 kilómetros y feria, y ganó el maratón. Cruzó el arco ahí de Roma, justamente por donde había pasado el ejército que había conquistado a su país tiempo atrás. Pude haberles contado otras historias tal vez de suya, mía, de alguna vez que fuimos persistentes. Pero Dios puso en mi mente una experiencia de los primeros seguidores del Señor Jesús. En el Evangelio de Juan aparece una gran multitud que sigue al Señor.
Pero resulta que unos persistieron y otros no. Recuérdense que dijimos que persistencia se debe entender también en oposición a la renuncia, al desistir, al no persistir. Pues después de un gran sermón de desafío a seguirle de verdad, algunos revelaron su carácter verdadero de seguidores, de la clase de seguidores que eran. Mire cómo dice el pasaje Juan 6:60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, al oír ese sermón tremendo que estoy diciendo, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Traducción. Al escuchar ese mensaje de desafío, algunos dijeron, oigan, eso está muy difícil de hacer. ¿Quién va a hacerle caso a eso? ¿Quién va a aceptar eso? Luego Juan nos dice lo que pasó. Versículo 66, el pasaje más terrible del Nuevo Testamento, porque es Juan 6:66, o sea, es como la bestia, el número 666, le llamo yo al número, el texto de la bestia. Mire lo que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no le seguían, ¿No es terrible este pasaje? Esto debió ser un golpe de tristeza para nuestro Señor. Así que Él se dirigió a sus discípulos más cercanos con una pregunta. Yo pienso que había cierta vehemencia en su corazón, porque recuerde, el Señor Jesucristo en ese momento es hombre, 100% hombre. Está encarnado de verdad y preguntó a sus discípulos y dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? He aquí la hermosa respuesta de Pedro. Y quisiera pensar que Pedro me representa a mí en ese momento y lo representa a usted también. Mire las palabras de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Traducción, Señor, no nos preguntes eso, por favor, Señor. No nos preguntes eso. No tenemos más que 3 opciones, Señor, en la vida nosotros. Primera opción, seguirte con todo el corazón. Segunda opción, Señor, seguirte con toda nuestra alma. Tercera opción, seguirte con pasión. Me encanta. Sí, no dijo así Pedro, pero así lo hubiera dicho yo. Señor, no nos preguntes eso. ¿A quién vamos a ir? ¿Cómo crees? ¿A quién voy a seguir? Que tenga palabras de vida eterna como tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me encanta la respuesta de Pedro. En ocasiones la regaba el apóstol Pedro en las lecciones del Señor Jesucristo, pero en esta ocasión se sacó un 100. Luego el Señor se refiere a sus discípulos, a todos ellos nuevamente, y nos da una gran revelación. Dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido ya vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Entiéndase, engañador. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Juan 6. En este caso 70 y 71. Hermanos míos, en la compañía del Señor Jesucristo, en este momento, en esa gran compañía que le seguía, había Judas y discípulos. En la compañía que sigue al Señor Jesús hoy, en la compañía de gente que se dice cristiana y que dice que sigue a Jesús hoy, también hay Judas, que dicen seguirle, pero en realidad traicionan la verdadera fe y terminan siendo peores que los que le rechazaron. Porque sabe una cosa, hermano, uno que fue a la iglesia, que se bautizó, que participó en la iglesia, que cantaba, que predicaba, incluso sería peor todavía, y de repente anda por ahí promoviendo las ideologías, y de repente anda por ahí diciendo que cree un montón de barrabasadas, de mentiras y de herejías. Hace más daño que un inconverso, hace más daño que un ateo. Porque la persona que le conoce, ¿no era este cristiano? Que no iba a la iglesia, esta chica, esta niña, y ahora anda defendiendo estas ideas del mundo. Son Judas, ¿no es cierto? Perdónenme, pero son Judas como ese que menciona aquí. Pero también están los que dicen, pero también están los que abandonan, porque no están dispuestos a pagar el precio. Judas se deterioró. Judas era discípulo, pero se fue deteriorando hasta llegar a ser un traidor. Pero hay quienes, cuando la exigencia, cuando escuchan sermones de desafío, cuando escuchan sermones de llamado a la obediencia, entonces renuncian porque no están dispuestos a pagar el precio. Pero también hay los que dicen como Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O los que dicen como Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Sé que en esta conclusión di la lección, una de las lecciones que da mi esposa en la clase de membresía. 3 tipos de seguidores de Jesús.
los que se deterioran, los que abandonan y los que le siguen a cualquier costo. Los como Pedro, ¿a quién iremos? Los como Pablo, todo lo tengo por pérdida, por amor a Cristo. Amados míos, amados, no dejemos que el mundo deteriore nuestra fe como en el caso de Judas. No permitamos que el desafío de la fe nos haga abandonar la verdad. Seamos discípulos viviendo el gozo de la persistencia. Seamos discípulos viviendo el gozo de la persistencia. La alegría de persistir es nuestra enseñanza de hoy. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido, Dios mío, que nos permitas esta vivencia maravillosa de la persistencia en el gozo, la persistencia en tu verdad. Bendícenos como iglesia, Señor. Y ahora que se está terminando una situación difícil de 2 años, que sigamos adelante y que repitamos las cosas buenas y que las volvamos a hacer y nos volvamos a reunir y volvamos a estudiar y lo vamos a seguir, Señor, predicando tu evangelio y sigamos cantándote y sigamos proclamando el evangelio, porque persistir y repetir las cosas buenas es, además de una experiencia de gozo, algo que te glorifica y además queremos ser parte, Señor, del ejército que combate contigo, Señor, para ganar la batalla de la fe, el conflicto de los siglos, estableciendo tu reino en la tierra. Úsanos, Dios, a mis hermanos y a mí, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.